Hoy te voy a enseñar Python en tiempo récord y si ya sabes Python este vídeo te va a servir como repaso. Así que muy atento durante todo el vídeo porque voy a comprimir bastante la explicación, voy a ir muy rápido y también voy a intentar dejar las cosas lo más claro posible pero en un tiempo récord. Así que empezamos a aprender Python, ¿vale? Lo primero que debes tener es Python instalado en tu equipo. Simplemente busca en Google Python y en su web oficial pues te descarga el instalable, lo instala siguiente y ya está. Después lo que vamos a estar usando es un editor de código como en este caso estoy usando yo Visual Studio Code. Puedes usar este o puedes usar otro, pero este me gusta bastante, ¿vale? Así que una vez que nosotros tenemos estas dos cosas instaladas, el lenguaje y el editor de código o el entorno de desarrollo, lo que tú quieras, pues aquí ya vamos a crear una carpeta para trabajar con ello. Para ello, en principio vamos a crear simplemente un archivo, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar control+S. Y aquí nosotros vamos a guardar nuestro proyecto donde queramos en nuestro equipo. En mi caso lo voy a guardar en un directorio en el cual yo suelo trabajar. En mi caso lo tengo en C, WAM64, 3W, y aquí voy a crear una carpeta, nueva carpeta, que se va a llamar repaso-python, ¿de acuerdo? Y aquí dentro le voy a dar enter y aquí me voy a crear mi archivo. En este caso, el archivo que voy a crear va a ser un archivo de Python que por norma general el primer archivo de Python que tú creas en el proyecto se debe llamar main.py, pero esto no es obligatorio, ¿vale? Aquí, importante, quitar la extensión .txt para que sea all files y nos cree el archivo de Python correctamente. Le voy a dar a guardar y ahora yo ya tengo aquí creado mi fichero de Python, ¿vale? Fíjate que aquí me dice que no tengo seleccionado el intérprete de Python, así que lo voy a seleccionar para que me pueda leer estos archivos como si fuera el lenguaje de programación Python. Ahora, lo que debo hacer también es abrir un folder aquí, abrir el folder que acabo de crear para que de esta manera nos aparezca aquí pues toda la estructura de ficheros que tenemos dentro de nuestra carpeta. Ok, ya tenemos nuestro fichero creado. Ahora, lo primero que podríamos hacer sería el Hola Mundo, que simplemente es imprimir por pantalla una frase o un texto, ¿vale? Para ello vamos a usar la función print. La función print es esta de aquí y entre los paréntesis yo le voy a pasar el texto que yo quiero imprimir. Por ejemplo, hola mundo, soy Víctor Robles Web, ¿ok? ¿Vale? Ese sería mi hola mundo. Entonces, si yo guardo esto, ahora yo puedo ejecutar el programa de dos formas. Ejecutándolo desde aquí, si le doy al play aquí en Visual Studio Code, me muestra por aquí el mensaje. Y otra forma, y la que yo recomiendo para que no te líes, es simplemente abrir el CMD de Windows. Simplemente abres tu menú de inicio, escribes CMD, te va a aparecer el símbolo del sistema, lo abres y aquí simplemente, si tú tienes correctamente instalado Python, y en este caso simplemente debería moverme al directorio de mi proyecto. ¿Dónde está mi proyecto? Pues está usando el comando cd me podré mover, cambiaré de directorio y el proyecto está en c wam64 repaso-python. Esa es la carpeta de mi proyecto. Entonces aquí, si yo hago dir, puedo ver todos los directorios y todas las carpetas y todos los ficheros que tengo dentro de esa carpeta de repaso Python. En este caso solamente tengo main.py. Así que ahora simplemente voy a ejecutar mi programa usando el comando python main.py. Y de esa manera estoy viendo por aquí que me muestra hola mundo, soy Víctor Robles Web, ¿vale? Si hago cls y limpio la consola y vuelvo a ejecutar, veo que me saca mi hola mundo, ¿vale? Que eso simplemente es el mensaje que yo imprimo por aquí. Ahora bien, si yo quiero seguir imprimiendo cosas, pues simplemente pues sigo poniendo instrucciones print, ¿vale? Puedo poner tantas como yo quiera, tantas instrucciones print como yo quiera y de esa manera vamos a imprimir cosas por pantalla, ¿ok? De esta forma, si vuelvo a ejecutar el script, en la consola veo que me muestra todos esos mensajes que yo he indicado por aquí. Bien, ya sabemos imprimir cosas por pantalla, pero Python también soporta los comentarios de código. ¿Qué es un comentario de código? Pues simplemente es una instrucción que no se tiene en cuenta. Para ello tenemos varios comentarios de código, por ejemplo, y una sola línea utilizando la almohadilla y podemos poner aquí soy un comentario, ¿vale? Y luego tenemos un comentario de código también que es multilínea. ¿Cómo se hace ese comentario de código? Poniendo triple comilla, cerrando con triple comilla y aquí yo pongo un texto que no se va a interpretar. Por tanto, si ahora mismo ejecuto mi programa, veo que solamente me muestra lo que yo he metido dentro de los prints, pero el resto de instrucciones que están con una almohadilla delante o dentro de la triple comilla, en este caso no lo interpreta ni hace nada con ello. Bien, en Python también puedo crear variables. ¿Qué es una variable? Pues una variable básicamente es una cajita donde yo guardo información, ¿vale? Es una caja donde yo guardo un texto, una caja donde yo guardo un número, una caja donde yo guardo una lista de datos, una caja en la que yo guardo lo que sea. Entonces, aquí yo puedo crear una variable. Dentro de Python las variables se crean de esta manera. Por ejemplo, texto. Le pongo el nombre a la variable, le doy un igual y ahora le voy a asignar información dentro. Por ejemplo, aquí puedo poner repaso de Python con Víctor, ¿vale? Por ejemplo.
¿vale? Esto es una variable y aquí dentro de esta caja estoy guardando este texto. De igual forma puedo tener más cosas, por ejemplo, nombre, ¿de acuerdo? Y yo voy a guardar dentro pues mi nombre, ¿vale? También puedo guardar mi altura, por ejemplo, ¿vale? 1,87. Pero es que no solamente puedo guardar strings o cadenas de caracteres, sino que también puedo guardar números, por ejemplo, year, es decir, el año actual. Pues vamos a poner 2020. Yo estoy guardando aquí un número y puedo guardar infinidad de tipos de datos que hay dentro de Python, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer con estas variables una vez que yo tengo información guardada dentro de ellas? Pues yo puedo imprimirlas. Por ejemplo, si yo hago un print de texto, lo puedo imprimir sin ningún tipo de problema. Si yo ejecuto mi programa, ¿vale? Veo que aquí me imprime lo que yo tengo dentro de esa variable. Es decir, al yo hacer el print texto, esta variable es sustituida por su contenido. De forma que yo aquí estoy imprimiendo texto, pero realmente este texto se está sustituyendo por el contenido que realmente tiene la variable. Por tanto, voy a estar imprimiendo esto. De igual forma, puedo hacer lo mismo con nombre, ¿vale? Aquí me lo imprime y puedo hacer lo mismo con todas las variables. Y enlazado a esto, vamos a ver lo que es la concatenación. La concatenación es el poder de unir varias variables en una o varios trozos de texto en uno mismo. De forma de que si yo quiero imprimir, por ejemplo, texto, nombre, altura y año en una misma línea, y que me lo imprima de golpe aquí en la consola sin tener que hacer un salto de línea, pues yo podría hacerlo de la siguiente manera. Puedo utilizarlo de varias formas, pero una de las formas que a mí personalmente más me gusta dentro de Python es usando la F. Si yo uso la F, yo puedo sustituir aquí con las llaves, por ejemplo, cualquier variable que yo tenga. Puedo poner aquí texto, luego puedo meter por aquí un guión, puedo poner otras llaves e imprimir por aquí nombre, y así estoy concatenando, estoy uniendo el valor de varias variables. Ahora veremos cómo hacerlo de otra forma, también la altura, ¿vale? Y de esta forma, si guardo y ejecuto el programa, veo que me muestra toda esa información en una sola línea. ¿Qué va a pasar si yo imprimo, por ejemplo, year? Si yo imprimo year, vamos a ver que vamos a tener un pequeño problema, porque yo voy a estar intentando concatenar lo que es un número a un string. Entonces esto puede causar algún problema. En el caso de que te dé algún problema, lo que tienes que hacer es meter year dentro de una función str. Si tú metes eso, automáticamente ya siempre en cualquier caso va a funcionar porque está convirtiendo un número a un string, ¿vale? Otra forma de hacer lo mismo exactamente es concatenando con el signo más, ¿de acuerdo? Es decir, que yo puedo cambiar esto por esto. Ok, yo puedo hacer esto y puedo estar concatenando con el signo más cualquier cosa. Eso sí, siempre teniendo en cuenta de que lo que yo concatene sea del mismo tipo de dato. Bien, en Python también puedo guardar dentro de una variable un dato que me introduzca el usuario por teclado. Por ejemplo, esto se llama entrada de datos. Entonces yo puedo tener una variable, por ejemplo, que se llame sitio web y que aquí le preguntemos al usuario que cuál es su página web. Por ejemplo, le vamos a poner aquí la función input y vamos a indicarle y vamos a preguntarle al usuario, le vamos a decir cuál es tu página web y le vamos a poner aquí 2 puntos y un espacio. Ok, y automáticamente el usuario lo que va a ver por la consola, lo que va a ver es lo siguiente. Va a ver todos los prints que hemos hecho antes y después cuál es tu página web. Y aquí yo le introduzco el nombre de mi sitio web, por ejemplo, victorroblesweb.es. Ok, le doy a enter y automáticamente este dato que yo introduzco aquí se ha guardado dentro de la variable sitio web. Por tanto, yo puedo imprimir con el print ese valor de sitio web, como estamos viendo por aquí. Dentro de aquí está lo que el usuario introduzca en el input. Por tanto, ya puedo imprimirlo yo después. Por tanto, si hago esto, de nuevo, vuelvo a meter mi sitio web, victorroblesweb.es, le doy a enter y me lo muestra por pantalla. Por ejemplo, podemos también concatenarle un poco más de información. Por ejemplo, podemos decir, y entonces lo concatenamos por aquí, con los 2 puntos por aquí para que se vea bien clarito, ¿vale? Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a ejecutar, ok, y aquí vemos que el sitio web del usuario es tal y tal, ok. Otra cosa que se puede hacer en Python son las condiciones. Las condiciones básicamente son un tipo de estructura de control de muchas que hay. Sobre todo las principales estructuras de control son bucles y condiciones, ¿no? Y el condicional más conocido dentro del mundo de la programación y que evidentemente en Python está presente es el if, ¿de acuerdo? El condicional if me permite pues yo hacer una serie de condiciones y si se evalúa correctamente esa condición, ejecutamos un trozo de código y si no, se ejecuta otro trozo de código simplemente. Entonces, por ejemplo, podemos comprobar, vamos a crear primero una variable que se llame altura, ¿vale? Vamos a meterle un valor, por ejemplo, le vamos a meter 1,87 simplemente, ¿no? Entonces vamos a comprobar en el if, con el if que estamos poniendo por aquí, if altura es mayor o igual a 1,80, pues significa que eres una persona alta. Por tanto, deberíamos mostrar lo siguiente, print, eres una persona
alta. Aquí lo estamos viendo, simplemente el if me sirve para hacer una condición, aquí yo pongo la variable que voy a evaluar, aquí yo pongo el operador comparativo que voy a usar, pues si esto es mayor o igual, si esto es igual, si esto es menor o igual, si esto es diferente a, y en este caso le voy a indicar si altura es mayor o igual a 180, ¿de acuerdo? Y varios operadores lógicos que los puedes revisar por internet o los puedes revisar en el curso Máster en Python que te estaré dejando por aquí enlazado, ¿vale? Entonces, si en este caso, si altura es mayor a 1,80, nos va a imprimir el programa que eres una persona alta. De momento voy a comentar las instrucciones anteriores, estas de aquí sobre todo para que no me pregunte nada. Entonces, si guardo y ejecuto el programa, voy a ver que me dice que soy una persona alta. ¿Por qué? Porque mi altura es de 1,87. Con el else, es otra instrucción, pongo else dos puntos y le doy un enter abajo. Importante tener y respetar estas tabulaciones. Si yo pongo esto a este nivel no va a funcionar. Importante en Python intentar bien el código, tabularlo bien. Pues si no se cumple esto, pues me mostraría un print que diría que eres bajito, ¿ok? Vale, entonces, en resumen, ¿qué hace esto? Creamos una variable que de hecho podemos utilizar un input para que sea esto un poco más dinámico. ¿Cuál es tu altura? Y entonces básicamente lo que estamos haciendo es preguntarle al usuario la altura. Si la altura es mayor o igual a 1,80, pues que me imprima esto, y si no se cumple la condición, pues entonces entramos al else e imprimimos esto. Entonces guardamos, ejecutamos el programa. Y aquí me pregunta, ¿cuál es tu altura? Pues si yo pongo 1,70, me va a decir que aquí me genera un error. Y eso te lo voy a explicar ahora, porque evidentemente todo lo que recogemos del input automáticamente es un string. Entonces, para que esto a mí me funcione, tengo que utilizar el int, la función int, para convertir el resultado de lo que me mete el usuario a un número. Por tanto, ahora sí, volvemos a ejecutar, le meto 1,70, me va a decir que eres bajito. Si ejecuto de nuevo y le meto 1,82, me va a decir que eres una persona alta. Por tanto, ya estamos viendo cómo funcionan las condiciones. Otra cosa que se puede hacer en Python muy interesante es el tema de las funciones. Como ves, ya estamos usando algunas funciones como el int, el input, el print, ¿vale? Pero eso son funciones predefinidas, pero nosotros podemos crear funciones hechas por nosotros y que hagan la funcionalidad que nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir una altura, pues por ejemplo podemos crear una función que se llame mostrar altura y le ponemos los paréntesis y los dos puntos, pero antes de eso tenemos que indicarle con la palabra def que esto va a ser una función. De esta forma estoy definiendo una función que es mostrar altura, de forma que esa función va a ejecutar una lógica. ¿De acuerdo? ¿Qué lógica va a ejecutar? Pues si queremos podemos hacer que ejecute toda esta lógica, ¿ok? Por tanto, esto lo podemos comentar con la triple comilla para que no nos interfiera, y podemos copiar este trozo de código dentro de la función. ¿Ok? Le damos un enter y lo pegamos por aquí. Eso sí, obligatorio que esté todo bien tabulado. ¿Ok? Lo tabulamos perfectamente para que Python lo lea bien, y así tenemos una jerarquía de tabulaciones correcta, ¿vale? Entonces yo tengo esta función definida. ¿Qué me permite esta función? Pues ahora mismo si yo ejecuto el programa no me permite absolutamente nada. ¿Pero qué me permitiría esta función? Pues me permite reutilizar el código y no repetir el código varias veces cuando yo quiero hacer esto pues varias veces, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que esta función se ejecute varias veces, simplemente la tengo que invocar, tengo que hacer mostrar altura, paréntesis y ya está, ¿vale? Y así la puedo llamar, por ejemplo, 3 veces para que me pregunte 3 veces 3 alturas diferentes. Si ejecuto el programa ahora, me pregunta ¿cuál es tu altura? Pues voy a poner 1. ¿Cuál es tu altura? 2. ¿Cuál es tu altura? 1,89. Le doy a enter y me dice el resultado. Es decir, que estoy reutilizando el mismo código, simplemente invocando a la función. Y eso es súper interesante. También dentro de las funciones, ¿qué pasa si yo quiero esto no repetirlo, esta variable repetirla, y quiero que solamente me pida una vez y me pregunte una vez esa altura? Pues simplemente la saco fuera esa función, ¿vale? Y yo le paso un parámetro a mi función de mostrar altura. Un parámetro simplemente es una variable que va a entrar dentro de esa función y dentro de la función vamos a hacer una operación con ella o una lógica con ella. Por ejemplo, en este caso le paso una altura, ¿vale? Esto no se tiene por qué llamar así, pero básicamente así no nos confundimos. Esto sería la variable altura, le podemos llamar var altura, y dentro de la función se va a tratar de otra forma, con el nombre del parámetro, ¿vale? Esto no tiene nada que ver que yo llame esto de una forma a que luego lo llame por aquí de otra, no tiene nada que ver. Entonces yo le puedo pasar var altura a la definición de o a la invocación de mis funciones, ¿no? De esa forma le voy a pasar siempre la misma altura a las funciones para cuando se ejecuten. Entonces, si yo hago esto ahora mismo, ejecuto mi programa, me pregunta la altura, le voy a meter 1,70 y me va a decir 3 veces que soy bajito. ¿Por qué? Porque estoy invocando 3 veces a la función que hace la lógica de mostrar esto, ¿vale? Si yo hago esto y le digo 1,89, me va a decir 3 veces que soy una persona alta, es decir, no me lo pregunta tantas veces como se ejecuta esa función, lo cual esto puede ser interesante. Otra cosa también muy interesante es que nosotros podemos sacar información
información dentro de una función, es decir, todo lo que entra en la función ahí dentro se queda y pues no estamos sacando ninguna información de ahí, no estamos sacando ningún tipo de información, todo está dentro, pero es recomendable que todas las funciones tengan una salida de datos, es decir, que tengan un return. ¿De acuerdo? Un return nos permite extraer información, sacar información de dentro de una función para luego fuera de ella mostrarla. Y así solamente dentro de la función tener la lógica. Por tanto, si yo ahora mismo me creo aquí una variable que se llame resultado y le meto simplemente un valor vacío, un string vacío, pues yo puedo darle a resultado un valor cada vez que se cumpla o entremos a una condición. Si entramos a la condición correctamente, le dará ese valor. Si entramos al else, pues le dará este valor, ¿vale? Y luego pues devolveremos con el return evidentemente la variable resultado, es decir, estamos sacando fuera de la función el valor que haya dentro de aquí. Por tanto ahora, si yo ejecuto estas tres funciones, voy a ver que no me va a mostrar nada, ¿vale? Vamos a verlo. Si yo meto 11, no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo voy a sacar un dato, voy a sacar una variable, pero para yo poder mostrar esa variable tendría que hacer un print de estas funciones. Tengo que hacer un print para que esa información se muestre correctamente, ¿no? Entonces de esta forma yo invoco a la función, le paso un valor para calcular si eres bajito o alto y luego pues me hace un print simplemente con el resultado que me devuelve la función mostrar altura, ¿no? De esa forma si yo ejecuto el programa ahora mismo veo que si le meto 1,89 me va a decir que soy una persona alta. Y así estamos haciendo uso de las funciones. Las funciones se usan muchísimo para reutilizar código y para hacer un código mucho más limpio. Otra cosa muy interesante que tiene Python son las listas. Las listas básicamente nos permiten guardar una serie de variables dentro de una misma. Básicamente sería como guardar una colección de datos dentro de una misma variable. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que se llame personas y dentro puedo guardar diferentes nombres de diferentes personas. Por ejemplo, Víctor, por ejemplo. Vale, entonces yo dentro de esta variable de personas tengo 3 datos guardados. Al final tengo 3 variables y 3 índices. Tengo el índice número 0, el índice número 1 y el índice número 2. De forma que yo ahora mismo si hago un print de personas voy a estar viendo el resultado que tiene dentro. Eso sí, voy a quitar ahora mismo o voy a comentar ahora mismo la parte de las funciones para que no nos interfiera en esto que quiero enseñarte. Si yo ejecuto el programa ahora, voy a ver que tengo pues esa lista, ¿no? Pero imagínate que yo quiero mostrar solamente un nombre, que es el que está en la posición número 0, que es Víctor. Pues yo podría usar los corchetes y podría indicarle el número 0. De esa forma vamos a acceder al índice 0, que en este caso sería Víctor, ¿vale? Si ejecuto el programa me va a mostrar el nombre de Víctor, ahí lo estamos viendo, ¿vale? Si yo quiero mostrar el nombre de Paco, tendría que usar ese índice número 1. Si quiero mostrar el último nombre, pues tendría que usar el índice número 2, ¿ok? Y aquí lo podemos ver si lo ejecutamos, ¿vale? Así funcionan las listas y básicamente son 3 variables dentro de una misma. Y luego, por ejemplo, si yo quiero mostrar todos los valores de esta lista en un listado que me aparezca ordenado dentro de la pantalla, pues yo puedo usar el bucle for, ¿vale? El bucle for dentro de Python es el equivalente a un bucle for each en PHP o a un bucle for in dentro de JavaScript, por ejemplo. Entonces yo puedo, por ejemplo, recorrer todas las personas y puedo crear una variable persona in personas. 2 puntos y aquí voy a ejecutar o mostrar lo que yo quiera. En este caso va a recorrer toda la lista de personas y por cada iteración o vuelta que dé al bucle vamos a crear la variable persona, de forma que yo podría hacer un print de persona directamente, ¿vale? Incluso le puedo concatenar cosas. Le puedo concatenar aquí un guión y así pues se mostraría de esta manera. Si guardo y ejecuto el programa, veo que me muestra los nombres de los usuarios que están en esa lista, o de las personas que están en esa lista. Básicamente lo que hace la estructura de control for es un bucle, lo que hace es repetir una serie de instrucciones hasta que se cumpla una condición. Aquí lo que hace básicamente es sacar datos de personas. En el momento que se acaban los datos de personas, pues para allá. Pero en este caso lo que hace es recorrer todas las personas, en cada vuelta que da el bucle, revisando cada uno de los elementos, cada uno de los índices, me crea la variable persona y por cada vuelta que crea esa variable, pues yo imprimo aquí esto o hago la lógica que a mí me dé la gana, porque yo aquí puedo meter todas las líneas de código que yo quiera, siempre que respete las tabulaciones, ¿no? Así que esto ha sido todo por este repaso, ha sido un repaso bastante rápido, pero que sepas que puedes aprender muchísimo más acerca de Python, porque Python es un lenguaje súper completo, amplio también, y un lenguaje con una proyección laboral brutal y uno de los lenguajes más populares que hay actualmente. Así que si quieres aprender Python, te recomiendo muchísimo que te apuntes al máster en Python que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Es un curso de más de 30 horas en el cual te enseño todo lo que necesitas saber acerca de Python para aprender a programar con Python y para crear aplicaciones tanto de escritorio como de consola, como aplicaciones web con framework como Django y Flask,
etcétera. Es decir, te enseño un ecosistema completo de Python y sobre todo aprenderás a programar con Python en profundidad. Así que te recomiendo que te apuntes a ese curso, lo tienes aquí abajo en la descripción y te aseguro que te va a encantar y vas a aprender muchísimo. Así que esto ha sido todo por este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.